Bueno, muy bien. Ya parece Argentina donde los cultos se juntan, ¿no? ¿Están listos para unir este culto con el de mañana y quedarnos toda la noche? No les creo nada. Ustedes son tan mentirosos como yo cuando digo que voy a predicar corto. Así que, bueno, gracias al Señor. El primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná, como ustedes recuerdan. Interesante lo que pasó allí. Dice que todavía no había comenzado el ministerio de Jesús, todavía no había hecho ningún milagro, por eso es el primero, el que ocurre allí. Pero está allí con su madre y en la boda se quedan sin vino y la madre le transfiere a Jesús el problema. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, madre? Todavía no ha llegado mi hora. Es decir, todavía no he empezado el ministerio. Todavía no comienzo para hacer los milagros. Pero me impacta la reacción de María, porque María, después de escuchar a su hijo decir: no ha llegado mi tiempo, no es el tiempo de hacer milagros, no es el tiempo de iniciar mi ministerio público, le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les ordene, lo que Él les diga. Me impacta la fe de ella. Ella tenía una convicción de que no importa qué tiempo fuera, para Jesús no hay una limitación. Ponete de pie, por favor. Yo sé que no es el tiempo ahora. Sé que todavía no he empezado a predicar. Pero siento que ya está listo el ambiente espiritual para el milagro. Así que quiero que cierres tus ojitos. Aquí hay gente que ha estado orando por algo, que ha puesto fe, expectativa en algo, pero como que siente que eso va tal vez a ocurrir, pero más adelante, que todavía no es el tiempo. Pero ¿sabes? Al Señor le encanta hacer los milagros fuera de tiempo. Cuando algunos de nosotros decimos: eso ya no hay oportunidad, eso ya el tiempo para eso ya pasó, Él obra milagros. Pero cuando nosotros decimos: todavía no es el tiempo de que ocurra, Él anticipa el tiempo, porque Él no tiene límites de tiempo. El tiempo es debajo del cielo. Pero Él vive en la eternidad, en el no tiempo. Y el milagro lo opera no en función de un reloj humano, sino en función de una actitud de fe, como la de María. Y algunos de ustedes ya están listos ahora, tienen la fe para atrapar un milagro que creían que ocurriría más adelante. Los que tienen esa fe, solo los que tienen esa fe, vengan aquí adelante rápidamente. Quiero orar por ese milagro, quiero orar por ese milagro. Vengan a atraparlo ustedes. Yo solamente voy a ser el instrumento en la oración, pero ustedes son los que con la mano de la fe extendida al cielo atrapan el milagro. Atrapan el milagro, atrapan el milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh Señor, sí Señor, yo sé que te encanta hacer las cosas fuera de tiempo. Eres el que envía la lluvia temprana, antes de tiempo, y la lluvia tardía, después de tiempo. Te encanta romper con nuestros esquemas de limitación para mostrar tu poder sin límites. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, a todos estos hermanos queridos y hermanas que están aquí adelante,
que están diciendo: mi corazón está listo para recibir el milagro. Ahora, Padre, ahora. Comienza a obrar. Algunos de ellos están necesitados de una sanidad física. Ahora, Señor, el milagro viene. Recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Algunos están por un milagro material, financiero. Ahora, recíbanlo. Créanlo. Por favor, nadie esté aquí dudando del amor del Padre. El Padre no tiene ninguna necesidad de manifestarte nada para afirmar su amor por vos. Ya lo hizo entregando a Cristo en la cruz. Ahora, solamente pone tu fe en que el milagro está a tu acceso. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe ese milagro. Recibe ese milagro en tu matrimonio. Recibe ese milagro en la vida de tu hijo, de tu hija. En el nombre de Jesús, recibe ese milagro de fertilización. En el nombre de Jesús. No va a venir más adelante. Es el tiempo. Atrápalo. Sincronízate con el reloj de Dios. El reloj de Dios dice: es ahora. Es mi kairos en tu cronos. Es mi tiempo, mi oportunidad en tu reloj, en tu tiempo. Recibe el milagro en tu familia. Recibe el milagro en tu iglesia, en tu ministerio. Lo que estés ahora buscando de Dios, atrápalo en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahora. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Milagros de Dios. Recíbelo. Más en el nombre de Jesús. Recíbelo. Ahí está sobre tu vida. Recíbelo. En el nombre de Jesús. Un milagro. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Milagro de Dios. Ahí está. En el nombre de Jesús. Recíbelo. En el nombre de Jesús. No hay límite para el Padre, no hay límite. El límite de su amor no existe. El límite de su poder tampoco. Reciban. Allí en el pasillo, reciban el poder de Dios, el milagro de Dios. Ahora. Los enfermos son sanos. En el nombre de Jesús. Ahora se abren las ventanas de los cielos para la abundancia material. Reciban. No hay cielos cerrados. Hay cielos abiertos. Reciban el milagro de Dios. Reciban. En el nombre de Jesús. Ahora tu hogar es visitado. Tu hogar, tus hijos. En el nombre de Jesús. Tu congregación, tu ministerio. Oh, Bashia, Kia, Karabanda, Raya, Sia. Poder de Dios. En el nombre de Jesús. Levanta los que tienen fe para creer que el milagro ocurrió. Levanten sus manos al cielo. Comiencen a adorarlo. Agradecerle. Cuando oramos con fe, oramos con acción de gracias. Gracias. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria por la sanidad. Gloria por la provisión abundante. Por la visitación familiar. En el nombre de Jesús. Oh, Barrabashita, Carabamba, Baba, y Asia. Aleluya. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Oh, Hashambara batalla aquí hacía. El pastor decía de los libros, perdonen los que estuvieron ya a la tarde, los repaso rápido. Repito, está este libro que se llama ¿Qué más hacer cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan? Te voy a hablar un poquito más en esta noche de algo que está en este libro y que va a transformar por completo toda tu vida. El segundo libro se llama 30 días para poner en forma tu vida espiritual, una disciplina espiritual que se incorpora a nuestra vida con apenas unos minutos diarios a lo largo de un mes para que nuestra vida sea fortalecida en el Señor. Y el tercero es este que se llama Te extraño y que está escrito para que vos lo compres no para leerlo, sino que lo compres para regalárselo a alguien que está, un creyente que está alejado, ¿sí? Dios va a usar este material para que miles vayan de regreso a la casa del Padre. Así que ya varios de ustedes me dijeron que iban a comprar ayer, pero lamentablemente no estaban los libros cuando lo fueron a buscar varios para regalarle a seres queridos. Pero acordate que no es el libro es la excusa, es tu oración, tu clamor, es arrebatarle al enemigo la vida de tu ser querido que está alejado del Señor. Llévame esto por lo menos. Déjamelo. Como te decía, todo este libro está estructurado en los 3 elementos que forman parte de una sanidad completa en nuestras vidas, ¿sí? Y todo el libro está basado en un versículo de la Biblia que nos presenta la triple dimensión de la sanidad interior. Por eso algunos hermanos, a pesar de haber sido ministrados, no terminan de resolver sus problemas interiores porque no completan el proceso, esta triple dimensión de la sanidad. La sanidad tiene una triple dimensión: restauración, restitución y consolidación. Esta triple dimensión tiene que ver con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. En el segundo libro de Crónicas, la siguiente, Jonathan, a ver si está ahí. Sí, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 13, dice que el rey Joás mandó a reparar la casa de Dios. Tu vida es templo del Espíritu Santo, tu vida es casa de Dios, ¿sí? Y dice que el texto que hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue, 1, restaurada; 2, restituyeron la casa de Dios a su antigua condición; y 3, la consolidaron, ¿sí? Entonces, este libro está escrito en función de 3 bloques: el bloque de la restauración, de la restitución y de la consolidación. La restauración tiene que ver con trabajar con lo pasado en tu vida, con lo que quedó en tu pasado, lo que hirió tu vida. Básicamente experiencias traumáticas, básicamente recuerdos, memorias que todavía te lastiman, básicamente personas que lastimaron, que hirieron por acción o por omisión, por no darte lo que precisabas o por hacer cosas que dañaron tu vida. Básicamente también las acciones equivocadas tuyas y mías, pecado, malas decisiones.
todo ese paquete, experiencias traumáticas, heridas provocadas por los demás, carencias, gente que no puede avanzar en la vida porque fue marcado por una carencia material en su infancia, o una carencia afectiva, o una carencia física, un defecto, una problemática de falta. Bueno, todo ese paquete, experiencias traumáticas, carencias, heridas que los demás provocaron en nuestra vida y nuestras propias malas decisiones, forman una mochila que llevamos de nuestro pasado que condiciona nuestro presente y nuestro futuro. La restauración tiene que ver con trabajar con todo ese pasado de manera que experimentemos sanidad profunda en nuestra vida, ¿sí? La segunda dimensión es la que vamos a ver hoy, que es la restitución. La restitución tiene que ver con el presente. Poder empezar a vivir en el presente con todo aquello que en el pasado no pudimos, con todo aquello que en el pasado nos fue quitado. Que nos sea restituido ahora en el presente lo que en el pasado nos fue quitado. Y la tercera dimensión, la consolidación, tiene que ver con el futuro. Y esta es la debilidad máxima de las ministraciones en sanidad interior y en liberación. Si yo no pongo fundamentos para el futuro, voy a volver a pasar siempre por sanidad interior y liberación. Pude haber sido sanado en mi pasado, pude haber experimentado restitución en mi presente, pero si yo no pongo fundamentos sólidos, ¿sí? Vos sabés que hoy vos estás construyendo tu futuro. El futuro no viene, el futuro no aparece, el futuro se construye con tus acciones, con tus decisiones y con tus omisiones del presente. Este presente es el resultado del pasado que generó un futuro que hoy es nuestro presente. Y hoy estamos construyendo un futuro. Y si yo hoy no pongo fundamentos en la casa de Dios, que es mi vida, ¿sí? Si yo no consolido mi futuro, dentro de algún tiempo voy a necesitar ser ministrado en sanidad, en liberación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero de eso no voy a hablar, de eso comprate el libro y léelo. Hoy quiero trabajar con la segunda dimensión. Esta segunda dimensión la aprendí yo hace unos 15 años atrás. La aprendí de una manera bastante traumática. Volvía del supermercado, ¿sí? Y entro por una de las puertas de mi casa y detrás mío entraron 3 hombres armados. ¿Sí? Me apuntaron con un revólver, la apuntaron a mi señora, a mi hijito que hoy tiene 18 y en aquel momento tenía 2 o 3 años, ¿sí? Y me tiraron al piso, me sacaron todo lo que tenía. Yo venía antes del supermercado, había pasado para cobrar mi salario de todo el mes, se llevaron el salario de todo mi mes, ¿sí? Me robaron el reloj, me robaron el teléfono, entraron por la casa, uno se quedó allí en la cocina de mi casa apuntándonos a mi mujer y a mí y a mi hijo, y los otros entraron por la casa a buscar cosas en la casa. Después de algunos minutos de estar así, mi señor, yo estaba tirado en el piso y el tipo apuntándome con una pistola, mi señora les dice: en el nombre de Jesús, ya está, váyanse. Y milagrosamente el hombre que estaba apuntándome a mí en la cocina le grita a los otros 2 y le dice: vámonos. Y le hicieron caso y se fueron, ¿sí? Se llevaron, vuelvo a decir, el sueldo, y se llevaron también las llaves de mi auto y mi auto. Yo estaba... Cuando se van, empecé a agradecerle a Dios,
porque no le hicieron daño a mi esposa, no le hicieron daño a mi hijo, podían habernos lastimado, podían haber abusado de mi mujer, es un montón de cosas que suelen suceder en situaciones así. Tampoco se habían llevado tanto, ¿no es cierto? Es decir, casi de la casa no habían llevado nada, sí, mi salario y mi auto, ¿verdad? Así que, pero sobre todo yo estaba agradecido porque no nos había pasado nada a nosotros como familia. Y estoy agradeciéndole a Dios y Dios, el Espíritu Santo me dice, da la orden de restitución. Yo ni siquiera sabía de qué me estaba hablando. Pero dije, bueno, imaginé qué quiere decir la palabra restitución. Pero dije, Señor, gracias, las cosas van y vienen, ¿no es cierto? Gracias que nos cubriste, que no nos tocaron, que no nos hicieron. Gracias, da la orden de restitución. Y yo, cabeza dura, otra vez, Señor, gracias. Por tercera vez, da la orden de restitución. Y así como podía, porque yo no tenía ni idea, jamás me lo habían enseñado, jamás lo había aprendido, dije, en el nombre de Jesús, doy la orden de restitución. Nada más. Bueno, en los siguientes días, absolutamente todo lo que me había sido quitado, Dios por diferentes vías me lo devolvió en mayor cantidad o en mayor calidad. Todo menos mi auto, ¿sí? En ese momento era un auto nuevo, ¿sí? Y en el momento en que se van los ladrones, como a la hora, yo llamo por teléfono a mi teléfono, que se habían llevado mi teléfono. Y me atiende el ladrón. Nos hicimos amigos, ¿no? Y entonces le digo, te habla la persona a quien acabas de robar. Una charla media extraña, ¿no? Le digo, mirá, te pido por favor, te llevaste con mi billetera, te llevaste mis documentos. Me dice, no te hagas problema, te los tiro en un tacho de basura y ya va a aparecer tus documentos, ¿no? Le digo, sí, también el auto. Dice, no, el auto olvídatelo. Nunca más lo vas a ver, ¿no? Bueno, llamé al seguro del auto, el asegurador era un hermano de mi congregación. Me dice, bueno, quédate tranquilo, vamos a esperar a ver qué pasa, si aparece. En Argentina la ley establece que hay que esperar 28 días. Después de los 28 días, si el auto no aparece, el seguro te lo repone. Pero si aparece antes, no importa cómo aparezca, te la tenés que aguantar. Si está todo dañado, te cubrirán los daños, pero nada más, ¿no es cierto? Bueno, pasaron los días, pasaron las semanas y el auto no aparecía. Todo lo demás me había sido restituido en mayor cantidad o en mayor calidad. Cuando faltaban, no me acuerdo bien si 4 o 5 días para cumplirse el plazo, me llaman por teléfono de la policía de otra localidad, de otra ciudad cercana a donde yo vivo, diciéndome, usted es el dueño del auto tal, patente tal. Sí, le digo, bueno, venga a buscarlo porque está acá en la puerta de la comisaría. Llamo al asegurador de la iglesia, del hermano de la iglesia, y me dice, yo te llevo, yo te acompaño. Y mientras íbamos para allá, me iba preparando emocionalmente. Me decía, mirá, los autos generalmente los usan para robos, generalmente están con balas, con destruidos, chocados, o si no, los desarman o le quitan una parte para vender la parte. Bueno, me iba preparando para el desastre, ¿no? Y diciéndome, bueno, Dios te va a proveer, porque ya el auto, el seguro no me lo iba a poder devolver, ¿verdad? Cuando llegamos, el auto estaba intacto. ¿Sí? A la comisaría el auto estaba intacto. Y hago los trámites, me llevo el auto y de pronto voy manejando, miro más o menos el kilometraje no había variado demasiado, no es que lo habían usado mucho,
aún el combustible, yo no me acordaba exactamente cuánto tenía, pero estaba bastante lleno el tanque de combustible. Pero voy manejando y de pronto hago así en el tablero, ¿sí? Hace 15 años atrás, los sistemas de audio en Argentina eran unos cabezales que se desmontaban para que cuando te robaban, te robaran todo. Entonces uno se sacaba el cabezal, que era una pieza así chiquitita, y se lo guardaba y no te lo robaba. Era un auto nuevo, pero a los poquitos días de yo tenerlo, esto de sacar y poner, se me rompió la patita que conectaba el cabezal con el auto, ¿no? Y lo llevé a la empresa Renault. Me dijeron, no, esto no tiene arreglo, llévalo a la Philips, que es la del audio. Lo llevé a la Philips, me dice, esto no tiene arreglo. La llevé a un par de negocios privados de arreglo de este tipo de cosas. No tiene arreglo, tienes que cambiarlo por uno nuevo. Pero a mí me daba una pena, sí, me agarró el amarretismo. Así que con un cartoncito, un pedacito de cartón, le ponía allí y hacía el juego como para que el equipo de radio y de audio funcionara. Un amigo mío me decía, sos un ratón, tenés un auto nuevo y andás con un cartoncito, ¿no? Bueno. Estoy manejando de vuelta de la comisaría para mi casa y hago así y veo que no está el cartoncito, pero el equipo de audio está funcionando. ¿Sí? Los ladrones me habían reparado el equipo de audio. Te das cuenta que es un pequeño y tonto detalle. Pero para mí en ese momento no fue ni pequeño ni tonto detalle, porque en el momento que me notifico de eso, que ni la Renault, ni la Philips, ni 3 negocios que yo había ido de reparación lo arreglaban, en el momento que me notifico que los ladrones me habían arreglado el equipo de audio que nadie me arreglaba, el Espíritu Santo me dice, esto es para que sepas que yo siempre restituyo en mayor cantidad o en mejor calidad lo que el enemigo te ha robado. Desde entonces he experimentado decenas de veces, por supuesto, después de eso me puse a estudiar en la Biblia qué era la restitución. Y tomé conciencia que es una de las doctrinas más hermosas, más preciosas que tenemos en la Biblia y menos conocidas. Y a partir de allí hasta el día de hoy, decenas y decenas de veces la he experimentado, no solo en mi vida, sino en la vida de los demás. Un día estaba ministrando en Ámsterdam, en Holanda. Me llama mi hijo mayor y me dice, papá, me acaban de robar la billetera, los documentos en el auto. Bueno, le digo, desde Ámsterdam, le digo, da la orden de restitución. Los ladrones que le habían robado la billetera volvieron a pasar por el taller mecánico donde le habían sacado la billetera a él con los documentos y con el dinero, y le tiraron la billetera adentro del auto otra vez, le devolvieron todo. El pastor de la iglesia más grande de Uruguay, estuve ministrando en Uruguay ahora con él, el pastor Jorge Márquez, un día le entran ladrones a su templo y le llevan todos los equipos de música, ¿sí? Y al año voy yo a ministrar allí y enseño acerca de la restitución, algo parecido a lo que voy a enseñar hoy. Y el yerno del pastor Márquez toma la palabra, pero se olvida, la toma como en un culto, ¿no? Pero después se olvida, como tantos de nosotros lamentablemente nos olvidamos de lo que recibimos en el culto. Pero vuelve esa noche a la casa y empieza en internet. Él es un excelente guitarrista, ¿no? Y le habían robado una guitarra Fender. Para los que saben, los músicos saben que es una guitarra más allá en Sudamérica muy cara, ¿sí? Y además muy querida para un músico. Su instrumento
es muy querido, ¿verdad? Y le robaron la Fender. Y entonces entra a internet y se pone a ver qué guitarra Fender hay para comprar otra vez él. Y ve que está su guitarra ahí en internet a la venta. Los ladrones la habían puesto a la venta. Y se acuerda del mensaje de esa noche. Y da la orden de restitución. Bueno, para hacer la historia larga, corta. No solo le devuelven la guitarra a través de la policía, por supuesto que interviene. No solo devuelve la guitarra, sino que los ladrones le dan junto con el estuche, con la guitarra, un par de juegos de cuerdas. Porque Dios siempre restituye en mayor cantidad o en mayor calidad lo que el diablo te roba. Y así podría, vuelvo a decirte, decenas y decenas de testimonios. La restitución, entonces, tiene que ver con el presente. Es decir, poder empezar a vivir en el presente con todo aquello que en el pasado nos fue quitado, nos fue robado. La palabra hebrea es la palabra amad. ¿Sabés qué significa? Significa parar, levantar, establecer, seguir, volver a colocar. ¿Sí? Es decir, Dios te vuelve a colocar en la posición que estabas y perdiste. Dios te restituye, te vuelve a dar lo que te fue quitado. Lo que la Biblia enseña, ¿sí? No tengo tiempo ahora de desarrollar toda la doctrina, está aquí desarrollada en uno de los capítulos, pero lo que la Biblia enseña es que Dios nos restituye devolviéndonos en mayor cantidad o calidad lo que nos fue quitado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Sí? Dice la palabra que Dios te va a restituir el doble de lo que te comió la oruga, el saltón, el Joel capítulo 2. ¿Sí? Lo que la oruga, el saltón, el revoltón, etcétera, te comieron. ¿Cuánto? El doble. ¿Cuántos quieren el doble hoy? Ustedes quieren muy poco. Porque la ley de Levítico decía que la restitución es la devolución de 5 veces lo que te fue quitado. ¿Cuántos quieren 5 veces acá? Ustedes quieren muy poco. Porque el profeta Isaías dice que Dios devuelve 7 veces. ¿Cuántos ya le está empezando a gustar? Quieren muy poco, porque Jesús dice que todo lo que nosotros somos capaces de dar o de perder por causa del reino nos va a ser devuelto 100 veces aquí en la tierra. La restitución, ¿por qué doble, 5, 7? ¿Por qué las diferentes medidas? Porque la restitución es en la medida original de lo que Dios quiso darnos. La restitución es un acto de combate espiritual, porque el diablo es quien nos ha robado. Y tenemos que entrar en el territorio del hombre fuerte, como en unos minutos vamos a hacer, para arrebatarle lo que él nos quitó. De manera tal que en el presente, en el hoy, podamos vivir con todo aquello que en el pasado no pudimos, con todo aquello que nos fue quitado. ¿Qué sucede cuando en nuestra vida cristiana nosotros desconocemos esto? ¿Qué sucede cuando nosotros no experimentamos restitución? Varias cosas. La primera, permanecemos en situaciones de limitación. Hay cristianos que son buenos cristianos, espirituales, amorosos, sí, pero permanecen siempre en situaciones de limitación y nunca pueden avanzar más allá. La segunda cosa es que cargamos con el oprobio, ¿sí? Con el oprobio. ¿Qué es el oprobio en la Biblia? Es como un estigma psicoemocional, ¿no? En el mundo de las emociones y de nuestra mentalidad, es un estigma que nos determina. ¿Por qué
Gedeón pudo con solo 300 hombres vencer a los madianitas? Bueno, por supuesto, porque Dios estaba con él, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué fue Gedeón y no fue otro? Porque él rompió con un patrón mental de limitación, de derrota, de fracaso. Por 7 años, 7 años, venían los madianitas y no solo los oprimían, sino que arrasaban con todas las cosechas, se robaban todo el ganado y vivían en extrema pobreza. Y todo el pueblo dice que salía corriendo cuando veían que venían los madianitas y se escondían en cuevas y en cavernas. El propio Gedeón está allí en un lagar contando los últimos granos de cereal antes de dejarse atacar, morir o comer los últimos granos y también esconderse en la cueva. Pero finalmente, porque se le aparece el ángel del Señor, se le aparece el Señor a Gedeón, él rompe con ese patrón mental de limitación, de derrota y de fracaso. ¿Cómo lo hace? Atreviéndose a dar la pelea por la restitución. Pero el resto del pueblo estaba determinado, fatalmente determinado por ese patrón de pérdida y de derrota. Muchos creyentes están bajo el poder del determinismo. Algunos del determinismo material, nacieron en cuna de mucha pobreza. Yo vengo de una familia donde mi mamá, para poder sobrevivir, necesitaba ayuda de la iglesia católica, ayuda social, que le daban alimentos y ropa. Si no, no tenía para vivir. Así que muchos que provienen de contextos de pobreza muy extrema, creen que fueron pobres, son pobres y serán pobres toda la vida. Tienen el estigma, tienen el tatuaje, no físico, sino en el mundo psicoemocional, que los determina en la vida material. Otros tienen determinismo en su vida afectiva. Provienen de familias, de abuelos que se separaron, de padres que se separaron, de familias disfuncionales y creen que ellos están fatalmente condenados, determinados a eso mismo, a repetir las historias. Y así otros en determinismo físico han recibido un diagnóstico de una enfermedad incurable y la han recibido. No solo han recibido el diagnóstico, sino el pronóstico. Y han creído eso. Y otros tienen una enfermedad crónica y creen que tienen una enfermedad crónica. Quizá mañana hable de qué vamos a hacer con todos los pasajes en la Biblia que nos hablan de las cosas que Dios puede hacer y que nosotros no terminamos de creer que puede hacer. El resto del pueblo estaba bajo ese determinismo. Y cuando nosotros no experimentamos restitución, también cargamos con ese oprobio, con ese estigma psicoemocional. La tercera cosa que sucede cuando no experimentamos restitución es que se va desarrollando una mentalidad de derrota. Los que nos gusta el deporte, sabemos que, los que nos gusta por ejemplo el fútbol, sabemos que cuando un equipo se acostumbra a perder, sigue perdiendo y sigue perdiendo y sigue perdiendo. Porque desarrolla una mentalidad de derrota. Antes de salir al campo de juego ya saben que van a perder. Oren para que Boca le gane a River. La cuarta cosa que sucede es que desarrollamos una aproximación a la vida de temor a lo que viene, un espíritu fatalista que nos hace tener expectativas pesimistas. ¿Cuándo será el próximo golpe?
¿Cuándo será el próximo ataque del enemigo que me va a quitar algo más en mi vida familiar, en mi vida profesional, en mi vida económica, en mi ministerio, los miembros de mi iglesia? La quinta cosa es que desarrollamos amargura contra Dios. Si somos creyentes y creemos que Él siempre hace su perfecta voluntad, ¿por qué Dios lo permitió conmigo? ¿Por qué me quitaron eso? ¿Por qué perdí aquello otro? ¿Por qué pasé por esa situación donde todo lo que había ganado en mi vida lo perdí? Una sensación de injusticia y de desprotección. La sexta cosa es que nos empezamos a meter en cuevas de depresión, como los israelitas cuando venían los madianitas, no, se escondían en cuevas, ¿sí?, de depresión, y empezamos sin darnos cuenta a desarrollar un rol de víctimas. Pobrecito yo, todas me pasan a mí, ¿y por qué me tiene que pasar a mí? ¿Sí? Hay gente que descubre que la gente se enferma cuando se enferman ellos. Hasta ese momento no se dieron cuenta que la gente se enferma, ¿no? Entonces dice, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a vos? La séptima cosa es que cuando no experimentamos restitución, entramos en una situación de debilidad espiritual. ¿Sí? Es decir, ¿dónde está Dios? ¿Sabes? Los siguientes días, después de que me robaron allí en mi casa, yo iba caminando por las calles de Buenos Aires, dándome vueltas así a cada rato. Estaba esperando a ver. Y de pronto dije, pero pará, si mi vida está bajo la protección de Dios. Pero a nivel inconsciente yo decía, la protección de Dios, ¿dónde estuvo? Y se produce una debilidad espiritual. Y yo que estaba convencido en mi oración y en mi versículo bíblico subrayado de que Dios es mi amparo y mi fortaleza, ahora ya no creo tanto que Dios es mi amparo y mi fortaleza. Y ya dudo de la palabra. Y ya dudo del poder de la oración. Total, ¿para qué voy a orar? Si me tienen que poner la pistola, me la van a poner igual. ¿O para qué orar? Si Dios lo va a permitir igual. Por supuesto que todo esto son horrores espirituales tremendos y teológicos tremendos, ¿no es cierto? Pero es lo que uno va desarrollando si no experimenta restitución. ¿Y qué sucede cuando sí empezamos a experimentar restitución en la vida? Número 1, salimos de la limitación, porque de pronto en el presente empezamos a vivir lo que no pudimos tener en el pasado, lo que nos fue quitado en el pasado. La segunda cosa, nos liberamos de ese estigma, de ese oprobio, de esa marca psicoemocional, desaparece. Hablamos de nuestro pasado, no como algo que nos determina, sino como dice la Biblia, te olvidarás de las cosas pasadas. O, dice la Biblia, ¿no? Te acordarás, pero como de aguas que pasaron. Empezamos a hablar del pasado como algo que hemos superado, que hemos vencido. La tercera cosa, la restitución es una victoria. Y esa victoria nos anima a creer que vendrán nuevas victorias, que obtendremos nuevas victorias en el futuro. Y así como los equipos que se acostumbran a perder desarrollan una mentalidad de derrota, los equipos que se acostumbran a ganar desarrollan una mentalidad de victoria. Y entran a la cancha sabiendo que lo van a pasar por arriba al rival. Cuarto, podemos mirar al futuro libres del temor. Sabemos que aunque tengamos que pasar por nuevas situaciones de pérdida, el mismo Dios que nos restituyó nos volverá a restituir. De esta manera la restitución no solo que nos devolvió lo perdido en el pasado, sino que en un sentido nos restituye el futuro. Quinta cosa, sentimos que nuestra vida tiene cobertura,
que si en el futuro tendremos que pasar por alguna pérdida, no es porque Dios no nos guarde, sino que serán oportunidades maravillosas para volver a experimentar el poder de Dios en medio de nuestra debilidad. Sexto, ya no asumimos el rol de víctimas. No nos metemos en las cuevas de depresión. No decimos, pobrecito yo, todas me pasan a mí, sino que sabemos que si perdemos algo, nos será restituido en mayor cantidad o en mayor calidad. Así que lejos de ser víctimas, asumimos nuestro verdadero rol en Cristo Jesús, que nos hizo más que vencedores en Él. Y séptimo, vivimos confiadamente. Nuestra vida se hace sólida, fuerte. Sabemos que tenemos un Dios que nos cuida, que nos protege y que cuando permite por alguna razón, aun cuando nosotros no la entendamos, que pasemos por alguna pérdida, lo hace para darnos aún más, para que entremos en un nivel mayor, mejor, porque a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Quiero llamar tu atención en los minutos que quedan sobre un pasaje, una historia, para que veas un estudio de caso, para que veas cómo esta teoría se plasma en una vivencia, en un estudio de caso. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, encontramos esto. Yo te voy a ir poniendo en pantalla junto con Jonathan o Jonathan, no sé cómo se dice aquí. ¿Cómo? Jonathan. Bueno, gracias por predicar conmigo, Jonathan. Quiero contarte la historia de uno de los peores días en la vida de David. Porque lo que quiero que juntos veamos es qué hacer con tus peores días. Resulta que David y sus hombres, dice el texto bíblico ahí en primer libro de Samuel 30, volvieron a Siclag, la ciudad donde ellos vivían. Después de 3 días de haber salido todos los hombres de la ciudad a combatir fuera. Y cuando llegan a la ciudad de vuelta donde ellos vivían, se encuentran con algo terrible. Resulta que los amalecitas habían invadido esa zona y habían, dice el texto, asolado con la ciudad de Siclag. Le prendieron fuego a toda la ciudad. Pero eso no fue todo, sino que se llevaron cautivas a todas las mujeres, entre ellas las esposas de David. Y no solo eso, se llevaron secuestrados a todos los hijos, desde los mayores a los menores, se los llevaron cautivos. La que sigue, Jonathan. Y mirá cómo dice el texto. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínate, ese sí que fue un día malo para David. Regresar a casa y ver que habían invadido la ciudad, que la habían prendido fuego, la habían quemado y que tanto a él como a todos sus hombres les habían secuestrado a sus esposas y a sus hijos. Fue el peor día para esa gente. Dice que lloraron y lloraron y lloraron hasta que no tuvieron más fuerzas para seguir llorando. Pero no solo eso, sino que sucedió algo peor. Mirá lo que dice el texto, la que sigue. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Nadie lloraba por la suegra, pero Amalek había determinado que esos días serían los peores días en la vida de David, los peores días en la vida del pueblo. David y su gente lloraron y lloraron,
manifestando que para ellos esos iban a ser los peores días de su vida. El pueblo quería apedrearlo a David porque lo hacían responsable de lo que ellos consideraban los peores días de sus vidas. Sin embargo, Dios tenía otro plan. Para Dios, los peores días de tu vida, hermano, hermana, son los días en los que Él quiere manifestar su gloria y el poder de la restitución por la simple razón de que Él te ama. Sí, créelo. Esos días de pérdida, esas situaciones de quebranto en tu vida, esas experiencias de deshonra, de abuso, de menoscabo, esas circunstancias del pasado que te han hecho llorar y como aquel pueblo llorar y llorar y llorar hasta que llegó un día en que ya no tenías más fuerzas para seguir llorando. Esos recuerdos que te angustiaron, como a David, esas vivencias en las que la gente que más querías, en la gente que más cosas hermosas vos te encargaste de sembrar, ahora te quieren apedrear o te apedrearon. Todo ese paquete, los peores días de tu vida, esos que el enemigo determinó, señaló como los días en donde iba a destruirte, iba a arruinarte, iba a maldecirte, iba a lastimarte de por vida, o mejor dicho, herirte de muerte. Dios los convierte en momentos favorables para otorgarte el doble de la bendición. Por eso, tan lógico como que la pérdida, el dolor, el quebranto, el menoscabo, la caída, te produjeron angustia y dolor, también tan lógico como eso es que si tú crees en Dios y en su palabra, ahora como lo hizo David, no te vas a quedar nunca más en la angustia ni en la resignación, sino que tú también te vas a fortalecer en Dios. Por favor, que a causa de lo perdido, que a causa de la frustración en tu pasado, que a causa del fracaso que experimentaste, por favor, que no te angostes para siempre. Lo más grave no es lo que te pasó, lo más grave es si eso que te pasó provoca en vos que tu presente y tu futuro sea de un territorio angostado. Fortalecete, es decir, ensanchate, animate a creer que Dios en esta noche y de ahora en más siempre convierte lo negativo del pasado en bendición para tu futuro. David se fortaleció porque su identidad no estaba definida por la pérdida. ¿Sabes cuántos creyentes tienen definida su identidad por lo vivido? ¿Cuántos creyentes están definidos porque fueron abusados sexualmente? ¿Porque fueron castigados violentamente de niños? Y viven con vergüenza, con culpa, con acusación. ¿Cuántos creyentes por causa de las pérdidas, de las experiencias traumáticas, del abandono, del rechazo, de lo que sea de su pasado, eso los define en su identidad? Pero David no lo permitió. Los peores días, querido hermano, querida hermana, no definen tu identidad, sino que tu reacción, tu respuesta a esas pérdidas, a esas circunstancias adversas, a esos fracasos de tu pasado, a esas frustraciones, a esos golpes, tu respuesta es la que define tu identidad. Para David no fue fácil. Él no cayó en la negación. Él no espiritualizó la pérdida. Otra peste entre el pueblo evangélico, ¿no? Espiritualizar las pérdidas a través de la negación. Aquí no pasó nada.
No dijo, aquí no pasó nada. No. Asumió crudamente la realidad. Cuando vio la ciudad quemada, cuando vio que su familia había sido secuestrada, que se habían llevado a las mujeres y a los niños de todo el pueblo, dice que lloró. No dijo, aleluya, gloria a Dios. Lloró. No lo espiritualizó por medio de la negación, lloró y lloró hasta que no tuvo más fuerzas. Si hubiera tenido más fuerza todavía estaría llorando. Y cuando el pueblo lo hace responsable injustamente de lo ocurrido y lo quieren apedrear, tampoco lo negó. Dice que se angustió y mucho. Dice que se angustió mucho en todo su ser. Es decir, emocionalmente estaba angustiado, mentalmente estaba angustiado, espiritualmente estaba angustiado y hasta somatizó la angustia, porque en todo su ser estaba angustiado. Y mucho, dice. La pérdida, el fracaso, el dolor no definió la identidad de David. No dijo, David de ahora en más se convierte en un negador de la realidad. Tampoco lo convirtió en un depresivo. Lloró, se angustió, pero dice que inmediatamente se fortaleció. Tampoco asumió la actitud de un autocompasivo cuando injustamente lo querían apedrear. No fue llorando por los rincones haciendo la fiesta de la autocompasión. Ay, pobrecito, todos están en mi contra, todo. Yo les di lo mejor. Yo, pastor, sembré en esta gente. ¿Sabes las veces que yo lloré en los rincones? Yo sembré lo mejor de mi vida, de mi tiempo, de mi enseñanza, de mi oración en ellos y ahora me pagan de esa manera. No. Salió a convertir la pérdida en victoria. Tampoco se identificó como un perdedor y vencido. Se ensanchó y se proyectó hacia adelante. Tu pasado, hermano, hermana, no puede definir tu identidad ni tu futuro. Tu identidad y tu futuro están determinados por tu actitud, tu respuesta hacia lo que te pasó en la vida. Y sobre todo hacia lo que viene para tu vida. Por eso no te quedes congelado en el pasado. No permitas que lo ocurrido, que lo vivido te definan, te conviertan en un negador, en un depresivo, en un autocompasivo, en un perdedor. No te obsesiones por el pasado. ¿Sabes que como el pecado de la idolatría y de la hechicería es la obstinación? ¿Sabes cuántos creyentes están en pecado de idolatría y de hechicería, de brujería? Porque están obstinados con cosas del pasado, con el amor que no fue, con la persona que los dejó, con la situación que perdieron, con el miembro que se les fue, con... No te quedes allí, no te aferres del ayer. Una vez vi un documental del canal de National Geographic y muestran cómo, ese documental muestran cómo las águilas hacen para atrapar los peces en los lagos. Mostraban allí que las águilas vuelan muy alto sobre el lago, tienen una visión tan aguda que desde las alturas localizan con facilidad al pez que quieren pescar. Y al verlo, doblan las alas hacia atrás y se lanzan en picada directamente hacia el pez a una velocidad extraordinaria. Cuando llegan a las aguas, extienden las alas, abren las garras y las clavan en el pez y luego levantan vuelo otra vez y vuelven a la playa.
Y en ese documental mostraron algo que, según lo que decía el documental, no es algo que ocurra muy habitualmente. Un águila repitió este procedimiento, se sumergió para atrapar al pez, pero le clavó las garras, pero el pez era muy grande, muy pesado. Y cuando el águila quiere levantar vuelo, el águila hace un esfuerzo muy, muy grande. El pez era pesado y ella no lograba soportar el peso que estaba cargando. Cuando es consciente de esto, trata de soltar al pescado que tenía allí, pero las garras habían penetrado tan profundo que no lo puede dejar. Lucha y lucha, pero no tiene éxito. Y entonces comenzó a caer en picada también al lago, hundiéndose porque no podía librarse de la caza que había atrapado. Muchas veces nosotros nos aferramos de cosas que pueden ser nuestra destrucción. Nos obsesionamos, nos obstinamos con el dolor, con la pérdida, con lo que sufrimos, con lo que pasamos, con que no me amaron, con que me abandonaron, con que me traicionaron, con que no me dieron lo que yo precisaba, no me dieron la valoración, la estima. Y vivimos siempre allí con las garras atrapados, con cosas que acaban siendo demasiado pesadas y grandes para nosotros. Al principio creemos que podemos tener control, que podemos, a veces eso se trata a veces de un hábito, ¿no? A veces se trata de un pecado y yo lo puedo manejar. Yo lo dejo cuando quiero. En otros casos, me doy, en Argentina decimos me doy máquina, ¿no? Me doy manija, me doy máquina. Me gusta. Un psiquiatra norteamericano, James Mallory, dice que nos encanta sacarle lustre a las estatuas de bronce de los que nos lastimaron, de los héroes que nos hicieron daño, ¿no? Y estamos ahí, y Gabriel que me traicionó y que me... Sí, le saco todos los días, le saco un poco más de lustre, ¿no? Y qué malo que me hizo y por qué me hizo esto, sí. ¿Sí? No te quedes agarrado del pescado del dolor. La restitución, escucha bien, lo que te estoy compartiendo esta noche, la restitución no significa, no significa que Dios te devolverá la misma empresa, el mismo negocio en el que fracasaste. No significa que te devolverá ese hombre, esa mujer que tanto te dañó y por el que seguís orando y llorando y... Ni esa amistad que te condujo a apartarte de Dios. No, restitución no es eso. Restitución es que Dios te dará en mayor cantidad o calidad lo que te fue robado, lo que te fue quitado, lo que perdiste. No el mismo negocio, sino una posibilidad mayor de prosperar de la que tuviste en el pasado. No la misma relación de codependencia enfermiza, sino la posibilidad de amar y ser amado, ser amada sanamente. No la misma amistad destructiva, manipuladora, sino una verdadera amistad que te nutra, te enriquezca, que te potencie. Decí conmigo en voz alta, a ver, repetí conmigo. Hoy voy a soltar el pescado. Hoy miro a lo nuevo y a lo mejor de Dios. Y lo tomo en el nombre de Jesús.
¿Por qué? Porque tu identidad no es la de un derrotado, ni un fracasado, ni un frustrado, ni un perdedor. Tu identidad no está definida por lo vivido. Tu identidad no es la de alguien no amado, no valorizado. Tu identidad no está definida por lo que viviste, sino por quién eres tú en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tú eres amado, tú eres valorizado, tú eres redimido, tú eres restaurado, tú eres más que vencedor en Él. Y tu futuro no es igual a tu pasado, sino que Dios tiene cosas maravillosas para tu futuro, mayores, mejores, más gloriosas y poderosas. Amén. David se fortaleció en Dios y experimentó el poder de la restitución. Dice el versículo 18 que está allí. No, un antes. Ahí. Dice el versículo 18, dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. El verbo, como ves, está ahí entre corchetes. Es el verbo natsal, que una mejor traducción que libró es arrebató. ¿Sí? Por favor, no le pidas permiso al enemigo. Arrebatá lo que te pertenece. Tampoco esperes que te lo venga a dar. Es como yo que lo llamé por teléfono, ¿no? ¿Me lo pueden dar? Me dijeron no. Voy a aprender de los tontos. Tendrás que ir. Gente pasiva. Tendrás que ir. No sé cómo es acá, pero en toda América Latina, varones, quiero hablarle a los varones un segundito. En toda América Latina, las mujeres son las que tienen la garra. Y los varones están ahí, son muy machos, gritan, ¿sí? Pero lo vemos en la iglesia, ¿no? En El Salvador no pasa eso, ¿no? Lo vemos en la iglesia, las que sirven, las que luchan, las que pelean, las que activan. Y los varones, sí. ¿Qué nos pasó? Fuimos creados por Dios para el combate, para guerreros. ¿Qué nos pasa que estamos en pasividad? Sí, la comodidad, ¿no es cierto? Pero por favor, activate. Vas a tener que ir. Vas a tener que ir. No vendrá a dártelo de vuelta. No me van a entregar el auto. Ni los documentos siquiera. Dice que David consultó a Dios y Dios le dijo, síguelos. Y el verbo ahí es el verbo radaf, que más que síguelos es persíguelos. Persíguelos. Porque le dijo Dios, síguelos porque los vas a alcanzar y vas a arrebatar. Natsal. El reino de los cielos, dijo Jesús, ¿qué? Lo arrebatan los valientes. Hay una acción de violencia espiritual, no es violencia física, no es violencia humana, es de violencia espiritual. ¿Y en qué consiste? En saber que detrás de las personas que me dañaron, detrás de las circunstancias de la vida que me detuvieron, detrás de las situaciones adversas que me hicieron sentir fracaso y frustración, detrás de acontecimientos, hubo alguien que vino para robar, matar y destruir. A mí me cambió la cabeza Juan 10:10, que dice que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, que el ladrón vino para robar, matar y hurtar, matar y destruir. Cuando lo puse en primera persona singular. El ladrón vino para hurtarme, matarme y destruirme.
Porque si no queda medio generalizado, ¿no? Pero Dios te ha dado autoridad, dice Jesús, para pisar sobre serpientes y escorpiones, para atar aquí en la tierra y desatar en el mundo espiritual. Es el momento de dejar de lado la fe tibia, tímida, dubitativa y arrebatar, pegar el zarpazo. Dice, y libró David todo. Decí conmigo, todo. Lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Dice todo. Decí conmigo, todo. Recupera, quiero que entiendas esto, por favor. Aprended del tonto. El tonto tuvo que escuchar 3 veces a Dios diciéndole, da la orden de restitución. Porque yo decía, bueno, lo importante no es, la plata va y viene, las cosas van y vienen, lo importante es que está, ¿sí? Quiero que entiendas que recuperar todo no es una cuestión de ambición. No es una cuestión de disconformismo, sino es una cuestión de no dejarle al enemigo lo que le pertenece al Señor. Porque sabías que el día que, claro, esto sí es verdad en tu vida, no sé, pero el día que vos le entregaste tu vida al señorío de Cristo, ya no hay más nada que sea tuyo. ¿Sabías que tu casa no es tuya? ¿Sí? ¿Sabés? ¿Estás seguro, no? ¿Y sabés que tu carro no es tuyo? Después déjamelo estacionado ahí, que el Señor me está diciendo que me lo tenés que dar a mí. Así que nada de lo mío ya es mío, porque Él es el dueño de todo. Eso significa Señor. Yo sé que vos en la teología lo tenés claro, pero la mayoría de los creyentes no lo viven, y no porque Dios les pida que den la casa, el auto, sino porque ellos manejan el tiempo. Ellos manejan, no tengo tiempo, pastor, te dicen, ¿no? ¿Y desde cuándo el tiempo es tuyo? Pero tenés que volver a convertirte. ¿Desde cuándo vos podés decidir qué haces con tu tiempo? ¿Desde cuándo vos podés manejar qué haces con tus dones? Todavía no es mi tiempo para servir. ¿Qué? Pasá al altar y entregate. Reaprendé el evangelio. Claro, porque vos viste, ¿no?, lo que hicimos nosotros. Y no es culpa del pueblo, es culpa nuestra. ¿Viste lo que hicimos nosotros del altar? ¿No? El altar es el lugar en la Biblia donde se muere y se entrega. Pero nosotros hacemos del altar el lugar donde se recibe. ¿Qué? Venga a recibir. Y está bien que pasen y que oremos y que reciban, ¿no? Pero el altar es el lugar de muerte. Y la gente viene y lo único que entrega acá son los mocos. En Argentina solo pasa eso, ¿no? Tenemos que reaprender el evangelio. Porque hemos hecho un evangelio egocéntrico, antropocéntrico. Yo soy el centro y Dios es mi sirviente. ¿Sabés por qué? No me olvidé de orar por los apartados, ¿eh?
Al final del culto vamos a orar por todos los aparatos. ¿Sabés por qué en mi país 2 de cada 3 están alejados? ¿Por qué en tu ciudad un poquito más del 50% está alejado del Señor y de la iglesia? ¿Sabés por qué? Porque hemos hecho un evangelio egocéntrico. Dios está para servirme a mí. Y cuando Dios no responde a mis expectativas, yo dudo de su amor, de su poder, empiezo a enfriarme, empiezo a dudar de la paz. Me alejo, me enfrío. Yo quiero decirte que Dios no está a tu servicio ni al mío. Vos sos una sierva, vos sos un siervo, yo soy un sirviente del Señor. Y si no entendemos esto todavía, no entendimos el Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora hoy hay un Evangelio de afirmación del yo. No entiendo qué Evangelio se lee. Es la muerte del yo. Niéguese a sí mismo, tome la cruz. La cruz no es la suegra. Bueno, esa es otra cruz, ¿no? La cruz es la muerte de mi yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero hoy predicamos un evangelio de autoayuda y de yo. Y cuando Dios no responde a yo, y hoy tenemos toda la gente más interesada en que Dios responda a mis expectativas que yo responder a sus expectativas. Que Dios responda a mis pedidos que yo responder a los de Él. Que Dios haga mi voluntad que yo hacer la de Él. Cuando eso no ocurre, porque Dios no nos malcría, ¿no? Dios no juega nuestro jueguito. Nosotros podemos cambiar el evangelio, pero Él no lo cambia. ¿Sí? Cuando eso no ocurre, mi fe se debilita, ya no. Dice que Cristo aprendió obediencia por medio del sufrimiento y aprendió a ser hijo. Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice que aprendió a ser hijo por lo que padeció. Ahora resulta que los creyentes de hoy en día, los hijos de Dios de hoy en día, cuando padecen, en lugar de ser mejores hijos, se apartan del Padre. ¿Sabes por qué? Porque nunca conocieron al Padre. Me dan ganas de volver a predicarte el mensaje de ayer. Porque en nuestras iglesias el Padre es nada más que una doctrina. Como te dije ayer, las iglesias evangélicas hablan únicamente de Cristo, las iglesias pentecostales carismáticas hablan únicamente del Espíritu Santo y el Padre sí está en la doctrina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguna incidencia significativa en la vida de los creyentes. Pero los que estuvieron ayer empezaron anoche una nueva relación con papá que les va a dar sentido a toda en la vida. Porque Jesús es camino al Padre, no es el destino. El Espíritu Santo no es el destino. Él clama, Abba, Padre. Termino. Qué mentiroso. Recuperar todo no es una cuestión de ambición. Es que al diablo no se quede con nada de lo que le pertenece a mi Señor. Todo, dice que no les faltó nada, ni cosa grande, ni cosa chica. Cosa chica, desde lo más, la palabra escatán, que significa en el diccionario, dice, desde lo más diminutivo, en cantidad, medida, número o importancia. Lo más chiquitito, lo menos importante, todo. Hasta Gadol, lo más grande, enorme, lo más importante. No perdió nada, todo lo recuperó. El poder de la restitución. Porque la restitución implica en mayor cantidad o en mayor calidad. La que sigue. Por eso dice que David, además, se quedó
No solo recuperó lo que le habían quitado, se quedó con las ovejas y el ganado mayor de los amalecitas. No solo recuperó lo que había perdido, sino que obtuvo un botín mayor. Por eso todo el pueblo, los que lo querían matar antes, parecen los miembros de mi iglesia, ¿no? Los que lo querían matar antes, ahora le dicen, es el botín de David. Gloria a David. Yo no me puedo quejar, la verdad que tengo gente maravillosa allá. Sus peores días, creo que son maravillosos porque yo no estoy nunca en la iglesia, ¿no? Entonces por eso me quieren tanto. Sus peores días se convirtieron en días de victoria, de ver la mano de Dios y de arrebatar aún más que lo que había perdido. Tus peores días, hermano, tus peores días, hermana, pueden llegar a ser a partir de esta noche días no solo de recuperación, sino de restitución. Recuperás lo perdido, pero restitución, porque Dios te va a dar victoria maravillosa, crecimiento, va a hacer que te asombres viendo la mano de Dios. Días de aumento, días de avance, de crecimiento, de progreso. ¿Sabes cuál es el mejor y mayor ejemplo de restitución de lo perdido? La salvación que tenemos en Cristo Jesús. No importa lo que hayas perdido en el pasado, ni lo más grande, ni lo más pequeño. Nada pasa desapercibido para nuestro Dios. Dios conoce la aflicción de los peores días. Sabe lo que es perder. Sabe lo que es perder. Nada menos que perdió a su Hijo Jesús. Pero cuando la muerte dijo está todo perdido, cuando el diablo hizo fiesta por la sangre derramada, el Padre tomó esa sangre y en lugar de perder una vida, la usó para ganar a toda la humanidad, a vos, a vos, a vos, a vos y también a mí. Y aquella situación terminal de muerte la convirtió en situación inicial de resurrección, de exaltación y de dominio. No solo para su Hijo Jesús, sino para ti y para mí, a quienes nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos en esta noche juntos decretando que el Señor nos da la capacidad de recuperar todo. En estos versículos, en 3 versículos, aparece 5 veces la palabra todo. Y todo es, para David significó restitución familiar, sus esposas, sus hijos. Para David significó restitución material, todas las cosas. Para David significó restitución emocional, de ser humillado por el enemigo a derrotarlo. Para David significó restitución de autoridad. Los mismos que lo quisieron apedrear, ahora le entregan a él todo el botín, reconociéndolo como su líder y su autoridad. Termino con este versículo, no lo tengo en la pantalla, pero para los que toman nota, Isaías 42, 22. Dice, mas está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de otros pueblos. Dice, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. Dice que el pueblo de Dios vive en cavernas, escondido en cuevas, saqueado, pisoteado, humillado, escondido en cárceles. Son puestos para despojo porque no hay quien libre y no hay quien dé la orden de restitución. Pero en esta noche yo vine aquí para dar la orden de restitución sobre tu vida y darla en el poder del acuerdo con vos, contigo. Si necesitas restitución en algún área de tu vida, quiero orar por tu vida. Quiero que te pongas de pie.